Estamos listos para iniciar la sesión de la tarde de entrevistas a nuestros finalistas para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y toca el turno al doctor Tonatiuh Guillén López, al cual nos da mucho gusto saludar a nombre de toda la comisión de selección, pues felicitarlo por su trayectoria. Y es un gran honor para nosotros haberlo tenido entre los candidatos para conformar este comité. Entonces, antes de iniciar, nada más recordarle que esta sesión de entrevistas está estructurada de manera que usted tenga 15 minutos para presentarnos su visión del Comité de Participación Ciudadana, sus expectativas de corto y largo plazo, la exposición de las razones que lo hacen un candidato idóneo, cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado como el Comité de Participación Ciudadana, elementos de su perfil que nos haga pues un buen recuento y ponga los énfasis donde deben de estar respecto a su experiencia profesional, rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos del comité. Nos encantaría también saber cuál es su expectativa ideal de duración en el encargo, pueden ser de 1 a 5 años. Después de esto tendremos 50 minutos en donde los integrantes de esta comisión vamos a hacerle preguntas y los últimos 15 minutos de manera aleatoria voy a sacar preguntas que nos han mandado vía correo electrónico distintos sectores y grupos de la sociedad mexicana. Entonces, 30, perdón, es que dijiste 50. 30 minutos, discúlpeme, 30 minutos. Son 15, 30 para nosotros y los 15 restantes para las preguntas del público. Entonces tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor y una distinción estar con ustedes en este propósito del Sistema Nacional Anticorrupción. Les agradezco sus consideraciones y voy a hacer mi presentación sobre la perspectiva que tengo del sistema y del Comité de Participación Ciudadana. Necesariamente de manera genérica por el tiempo, pero probablemente abundemos en detalle. Primera consideración es que el Sistema Nacional Anticorrupción es una iniciativa y un resultado, yo le llamaría de la nación, en el sentido de que ha sido sociedad y gobierno, sociedad y Estado, quienes lo han madurado. Y segundo punto es que también es el más relevante esfuerzo en la historia del país para atender el tema grave de la corrupción, las prácticas de corrupción que son del todo conocidas y que son graves e inaceptables. Y es el esfuerzo más amplio, más denso, más estructurado, casi universal, diría, de atención del tema. Y ahora esa fusión entre sociedad y Estado, sociedad e instituciones de gobierno, pues madura o está presente en el sistema en distintos componentes. Primero, evidentemente en su creación, fue un esfuerzo nacional en este sentido, sociedad-Estado, lo subrayo. También está presente en su estructura, sigue esa dualidad activa en el diseño del sistema y en sus funciones, y sin duda también en su incidencia. Por estas razones yo llamaría que esta iniciativa pues es ejemplar en muchos sentidos, y de hecho debiéramos hacer muchas más cosas sobre los temas nacionales en un modelo muy parecido. Lo avanzado hasta hoy yo le llamaría que son piezas fundamentales, son piezas sustantivas, son la base, un basamento muy potente, pero al mismo tiempo es pertinente y necesario toda una etapa de construcción fina del desarrollo de sus contenidos, del desarrollo de sus instrumentos, y ahí descansará su alcance, finalmente su alcance y sus resultados descansarán en esa elaboración fina que le llamo, que es de construcción y de desarrollo, y subrayo también que deberá tener resultados notables. Sería tremendamente decepcionante que
el sistema no tuviera resultados. Debe tenerlos, y no solo cualquier resultado, sino resultados notables. Mi visión del comité dentro del sistema, en principio también le llamaría que es una forma institucional que fusiona este encuentro entre una iniciativa pública con sociedad y Estado como actores principales alrededor de este tema central de la nación. Es también el comité un elemento sustantivo de esta parte constructiva del sistema, es un componente esencial, y sin duda ese comité tiene buena parte de la responsabilidad del diseño ulterior de todos los instrumentos que están previstos por el mismo sistema. Yo llamaría a sus funciones, o las clasificaría más bien en dos grandes trayectorias, dos grandes dimensiones. Por un lado, frente a la sociedad, ese comité tiene una función primero de representación. O sea, la sociedad está ahí presente, representada, y tiene también una función y responsabilidad de articulación con la sociedad y organizaciones civiles y académicas. Tiene además una responsabilidad de instrumentación, que es esta parte constructiva a la que me refería hace un momento. Además, otra responsabilidad de promoción del mismo sistema y de la misión del sistema, y incluyendo participación ciudadana de la manera más activa. Este comité también, pues dentro del diseño de todo el sistema, pues es una figura clave en su construcción, en su desarrollo, incide de manera muy directa en sus objetivos, y por lo mismo tiene un potencial instrumental y orgánico súper notable para el desarrollo de las actividades y misión del sistema. Déjeme ponerlo también de otra manera, y a lo mejor, no a lo mejor, sino sesgando la mirada. Si uno lee la ley que da pie al sistema y revisa sus componentes, y si le quita la palabra corrupción y la palabra anticorrupción, pues nos queda una estructura muy formal, muy formalista, que la pudiéramos extender a otras funciones del Estado. Quiero hacer ese subrayado porque justo el rol del comité es quitarle al sistema ese rol formalista y darle sobre todo su espíritu, su dinámica, y sobre todo también a través de sus vínculos construidos de manera continua, permanente, ampliados, diversos, con la sociedad civil y sus distintas expresiones. También otro punto relevante dentro de mi visión de cómo está ahora el modelo es que no enfatiza un espíritu o una misión. Pareciera que el asunto es el de la gestión de la anticorrupción, cuando la misión debiera ser mucho más explícita, en el sentido de que no es gestionar la problemática, es erradicar la problemática. Creo que nos lleva a diseños operativos distintos y a concepciones distintas. Ahí hay que subrayar que no hay que caer en el error de la métrica, por ejemplo, o en el error del diagnóstico y el decir avanzamos del punto A al punto A, punto 1, sino el fondo de todo el sistema, el espíritu final de todo el sistema es la erradicación de la corrupción. Entonces yo haría ese énfasis, que sería algo que debiera estar presente ya en todo el diseño y en sus instrumentos. Esto es ser un sistema por y para erradicar la corrupción. No es para medirla, no es para evaluarla, no es para darle una gestión, es para erradicar. En ese propósito hay, creo, dos énfasis que hay que hacer. El primero es que no lo va a resolver la temática del sistema. El sistema es un eje, es un aparato, es un liderazgo institucional, pero requiere de la apropiación social del sistema. Sin la expropiación social hay un riesgo
de burocratización que a nadie conviene. Esa apropiación social debe ser una de las tareas esenciales de todo el desarrollo del sistema y crearle a nivel central y local, nacional y en estados y en municipios la instrumentación apropiada que nos permita hablar de una sujeción democrática del funcionamiento del Estado desde la perspectiva del control de la corrupción. Ese punto me parece fundamental y que requeriría evidentemente un rol muy activo en la consolidación, en el apoyo, en el estar cerca, en el estar insistentes, en la consolidación de los sistemas estatales y también municipales. Ahí hay, me parece, también un hueco que hay que desarrollar más en el sistema, que es la dimensión municipal de la problemática, a través también de la participación social local concreta que fortalecería además ciudadanía. En otras palabras, estos parámetros nacionales deben también convertirse en capacidades locales. Finalmente, un comentario adicional sobre, y muy puntual sobre los sistemas locales que están referidos aquí en el conjunto del diseño. No está claro cómo se representan los sistemas locales en el sistema nacional. ¿No? Dice, estarán bajo su representación, pero no está clara la construcción de esa representación. Entonces ahí hay, incluso en esos aspectos, necesidad del desarrollo de esta vertiente. Me parece que son uno de los lados débiles todavía, o no desarrollados, para decirlo de manera optimista, del diseño del sistema. Termino aquí mis comentarios generales. Seguramente vamos a tener oportunidad de ampliar, pero pues hay necesidad de enfatizar algo de mi perfil y pues nunca me ha gustado hablar de mí, pero lo tengo que hacer. Entonces siempre en mi trayectoria de vida pues he tenido un compromiso ciudadano. He querido siempre ser parte de los procesos de modernización del Estado, no por el Estado mismo, sino por lo que el Estado está obligado a hacer y que es la finalidad última del Estado, que es el desarrollo de las personas y de la calidad de vida. En esa visión lo he hecho como académico, no me he comprometido con nada político ni de este tipo, sino desde lo que sé hacer, de lo que he hecho por décadas, que es mi trabajo académico. Ahí mi formación es ligada de manera muy estrecha a esta visión que comento sobre la modernización de un Estado para el desarrollo de la sociedad. He tenido una agenda de investigación también en ese tono. Subrayo completamente desde los parámetros de las instituciones académicas y de las reglas que nos da las disciplinas científicas, y he tenido también la oportunidad de generar a través de esta investigación pues desarrollos que afortunadamente han tenido pues buena aceptación, no solo en el campo de nuestros colegas de la disciplina, que aprecio y reconozco mucho, sino particularmente, que es la incidencia mayor, con organizaciones que están interesadas en ser parte de transformaciones del Estado, especialmente a nivel local, en los congresos de los estados e incluso con las instituciones del gobierno federal, con una interacción muy continua como proveedores de análisis y de investigación. Ahí el sentido ha sido tener una investigación útil, una investigación comprometida y constructiva, y entre lo que yo subrayo como mis activos académicos más notables en ese terreno ha estado justo en la dimensión local del gobierno y en las capacidades locales de las sociedades. La lógica que guía este énfasis no es que lo local sea bello, como alguna vez se dijo, ahora todo el mundo está en contra de lo local, pero hubo un tiempo en que lo local era bello, sino el énfasis es porque es justamente en lo local en donde las capacidades ciudadanas pueden tener el despliegue concreto mucho más amplio, en el sentido de que la democracia no es solamente el ir a votar un día cada 3 años,
sino la democracia es todo el proceso de interacción con la estructura del Estado y sus instituciones, y en este terreno la esfera local es decisiva para el desarrollo de la democracia y de la ciudadanía a lo largo de toda la nación. Esa es la visión con la que he guiado mi trabajo, en particular con gobiernos locales, y a partir de ahí pues he tenido oportunidad de estar cerca de procesos de reforma legislativo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, e incluso reglamentarios municipales con ese énfasis. También otra secuencia de esta trayectoria pues ha sido una relación pues muy amplia, muy diversa, con organizaciones académicas ligadas a estos temas. He sido fundador de algunas de ellas o participo en otras. He tenido también oportunidad de estar en una vinculación también académica, institucional, muy amplia, con redes sociales, con redes incluso de gobiernos, como son las asociaciones municipales. He estado pues relativamente cercano a sus intereses y estar apoyando sus iniciativas, y finalmente en el trabajo colegiado pues es lo que he hecho más en la vida, creo yo, de interacción profesional. Y colegiados académicos, colegiados institucionales, colegiados que han estado pues cercanos a los temas en los que he trabajado. Estos comentarios los quiero cerrar pues con la pregunta, una de las preguntas que están en el mapa sobre si fuera a participar en este comité. Subrayo que pues estoy a su disposición, no tengo una preferencia en particular de periodo, pero pues nunca he sido fan de los extremos, entonces con ese énfasis lo subrayaría. Al final mi comentario es de que pues todo este gran esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción, efectivamente su espíritu, su fuerza, su diseño, su creatividad, su energía, va a tener un nodo central a su interior, que es el Comité de Participación Ciudadana y los distintos espacios en los que participa, y va a tener una condición externa, que es la que subrayaba hace un rato, que es el de la apropiación de la sociedad del sistema. Si no ocurre esa apropiación, si no tenemos a una sociedad civil que conozca, reconozca, se apropie y desarrolle toda la instrumentación del sistema, tanto el que se genere a nivel nacional como el que se genere en los estados, e incluso el que se pueda generar a nivel municipal, pues no vamos a tener un aparato con la potencia que pudiera tener. El escenario limitado es que terminemos midiendo cómo está la corrupción en el país, que terminemos haciendo recomendaciones no vinculantes, pero que no obliguen a nadie, que nos digan, sí, muy bien muchachos, excelente trabajo. Lo que realmente pesa es esa otra, la apropiación del tema y del sistema y de sus instrumentos por organizaciones de la sociedad civil, por la propia ciudadanía, de que sea un mecanismo de vinculación eficiente, eficaz y, reitero, que dé resultados. Si no tenemos resultados, pues habremos hecho un enorme esfuerzo, pero pues también no nos dejará satisfechos. Les agradezco sus tiempos, sus consideraciones, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Le doy la palabra primero a Pedro Salazar. Muchas gracias. Pues, Tonatiuh, muchas gracias en verdad por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias por participar en este proceso y felicidades por estar en esta etapa, pues digamos ya prácticamente finalista de la integración del Comité de Participación Ciudadana. Mi pregunta es una pregunta muy concreta y que en verdad quiero escuchar la respuesta con mucho interés. Creo que nos puede resultar muy útil, viniendo sobre todo de alguien que, como bien adviertes, ha tenido tanta experiencia en órganos colegiados de distinta naturaleza a lo largo de mucho tiempo y en distintos, digamos, tipos de actividad. Desde tu punto de vista, pensando en los perfiles,
¿cuál sería, digamos, una modalidad de integración idónea? ¿Cuáles deberían ser los perfiles idóneos de las personas que forman el Comité de Participación Ciudadana en esta primera etapa? Que eso también hay que subrayarlo, es decir, no es una etapa cualquiera, es la etapa de arranque, de formación, de impulso del sistema. Contesta de inmediato. Gracias a Pedro. Hay algunos perfiles, creo, indispensables. El primero es comprender la relevancia de lo que está en juego, o sea, plena conciencia de la relevancia. No es un asunto menor, es un gran tema de la estructura del Estado y del desarrollo nacional. Segundo, tener también plena autonomía, en el sentido de tener capacidad de construir decisiones propias sin ser sujeto de presiones de ningún tipo. Tercero, también tener una capacidad pues profesional de gestión, de visión, en ese sentido instrumental, que permita el desarrollo de la parte densa de las herramientas que está previendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Y la última, no necesariamente se cierra ahí esos perfiles, pero lo que a mí me parecería importantísimo es una capacidad de vinculación social, externa, una capacidad de diálogo, el de tener capacidad de interlocución con todo tipo de actores, de sociedad civil, académicos y sin duda gubernamentales. Creo que esos serían para mí los elementos que requeriríamos en esta función. Gracias por tu respuesta. Sergio, por favor. Gracias Tonatiuh, gracias por participar, gracias por acompañarnos en esta sesión. Yo voy a hacer 4 preguntas amplias, pero ojalá pudieras profundizar en varias cuestiones. Primero, has insistido en la necesidad de la apropiación ciudadana. Yo lo que te quisiera preguntar es cómo te imaginas que se tiene que dar este proceso, o sea, ¿qué significaría en acciones o un conjunto de acciones concretas? Segundo lugar, has mencionado la importancia del despliegue de capacidades ciudadanas en el nivel local. ¿Cuál nivel, perdón? Local. Me gustaría tener alguna idea más concreta de cómo te imaginas que habría que desarrollar estas capacidades. En tercer lugar, introdujiste un tema, hemos hablado de los sistemas estatales, pero tú traes la necesidad de que esto también suceda a nivel municipal. Me interesaría mucho también ver cómo lo piensas. Y un último tema, y perdón por traerlo, pero es importante. Hemos revisado y hay un conjunto de notas en los periódicos, sobre todo periódicos locales, sobre algún incidente desafortunado al interior del Colegio de México que tú tuviste que enfrentar durante tu gestión. En concreto un Colegio asunto, de la Frontera. El Colegio de la Frontera, perdón. En concreto un asunto de corrupción. Nos gustaría mucho que nos pudieras hablar un poquito, o para quienes no estén familiarizados, cuál fue el asunto, en qué derivó y qué fue lo que tú encontraste. Gracias, Sergio. Primero, la apropiación ciudadana la defino como, primero, el conocimiento de la sociedad de que dispone de un instrumento directo en el que puede ser parte del combate a la corrupción. Y una apropiación que además se traslada a una interiorización. Esto es, ser ciudadano también es ser, la cultura ciudadana también es ser consciente de que debe ser parte del proceso, ¿no? Es esa interiorización cultural que te compromete a. Y el tercero es que tengas efectivamente los instrumentos. Uno de los
puntos de toda la vida en la relación sociedad-Estado es estar funcionando en un diálogo que no tiene vehículos de instrumentación. El conflicto social, en todas las expresiones que la queramos tomar, ahora con los gasolinazos y todo esto, puede ocurrir de diversas maneras. Y normalmente los mecanismos de comunicación no están establecidos, por lo menos de manera suficiente. O sea, la representación política tradicional clásica no opera ahí en estas cosas, o opera muy poco. Y no es el único caso. En toda la escala de los gobiernos municipales, estatal y federal hay esas distancias. El punto es cómo en una materia como el combate a la corrupción se pueden generar instrumentos en el sentido de que son herramientas conocidas, reconocidas, interiorizadas y factibles. De que hay una previsión sobre un sistema de denuncias. Bueno, vamos a hacerlo de que funcione de la manera más eficaz y que tenga también una vitrina de seguimiento y conforme a derecho. No estoy pensando en nada que se salga del marco institucional, sino que sea conforme a derecho. Ese conjunto de posibilidades y además formar parte de los debates sobre el tema, estar a través tal vez de procesos mucho más estructurados, como son organizaciones civiles que ya están en el tema y que tienen ideas y que tienen participación y que quieren participación. También abrir ese espacio para que toda la instrumentación del sistema tenga también la posibilidad de recibir todas estas visiones que ya están hechas y que están construidas sobre la experiencia. Entonces, esos elementos son los que le llamaría de apropiación y de una conexión continua, no como un momento ni como un acto, es una conexión continua. Al menos sería el ideal para mí de una perspectiva de ese tipo. Y voy sobre lo local, justo ahí es un punto crítico, porque el ejercicio ciudadano de la relación con el Estado, el ejercicio cotidiano concreto de la soberanía popular como principio, puede estar tan distante en la esfera local como frente al gobierno del Estado o como frente al gobierno federal. Distante. La cercanía no quiere decir fusión de, ¿no? A veces creemos que porque es local es más democrático, porque es local puede tener más participación la sociedad. Potencialmente sí. Entonces, el punto es que si a nivel local logramos que todos tus atributos y tus derechos como ciudadano sean realizables a través de instrumentos como como los que se puedan construir, la relación sociedad-gobierno se perfecciona y las capacidades ciudadanas se vuelven reales. A veces hago una broma con el tema, pero si la ciudadanía es el ejercicio de votar solamente como derecho, ser votado hasta hace poco era imposible, ahora es un poquito más posible, pero sigue siendo difícil con las candidaturas independientes. Pero si esos son solo tus derechos, vamos a suponer que solo tienes tu atributo de votar, entonces eres ciudadano una vez, 2 minutos, cada 3 años o cada 6. Y en la esfera local es justamente en donde tienes la capacidad para ser ciudadano en todo el proceso del gobierno, desde la construcción de la voluntad política, desde la construcción de la agenda y desde el control del gobierno, como es a través de estos instrumentos. Por eso la relevancia de que estos principios sean viables en la esfera local. Viables en el sentido no de posibilidad, sino materializables, que tengan herramientas, que tengan ese escenario. Doy un ejemplo muy, muy conocido.
Cuando una autoridad municipal, en este caso el alcalde o alcaldesa, tiene la atribución legal de nombrar y desnombrar N cargos, casi todos, con 2 o 3 excepciones, y se le ocurre nombrar a su vecino, a su amiguito, al que le ayudó en la campaña, así de manera discrecional, porque así dice la ley, no hay sistemas profesionales de carrera. ¿Cuál es el control que tiene la sociedad sobre eso? De entrada no existe la posibilidad de una administración municipal profesional, de entrada no existe, es imposible. Pero, ¿cuál es el control que tienes de eso? Yo estaba pensando ese tema con relación al rubro de corrupción. Es una facultad de una autoridad, no estoy cuestionando la facultad, pero si estás beneficiando al compadre, al amigo, al que te ayudó en la campaña, y no hay otro criterio más que ese, ¿se puede clasificar como corrupción o no se puede clasificar como? ¿Sería sensible socialmente el tema o no? Es un ejemplo para revisar, para evaluar, porque lo mismo podemos hacer con una compra, con una decisión de política pública, con un gasto. Es revisable, es ajustable. Pero si no tienes ningún instrumento, ningún mecanismo de control y todo está, reitero, legal, porque ninguna autoridad ahí hace algo ilegal, está en sus atribuciones. Pero en el sentido de economía, de racionalidad, de que estás beneficiando a alguien no porque es capaz, sino porque te hizo un favor en otro momento, ¿es revisable o no? Lo menciono como ejemplos de lo que no para clavarnos en ello, sino porque forma parte de las posibilidades en donde la relación sociedad-gobierno local hay una oportunidad para mejorarla, hay una oportunidad para generar un instrumento de comunicación, de diálogo y de revisión, cuando contratas, cuando decides hacer una calle, ¿cómo se revisa todo eso? No solo en legalidad, reitero, ¿no? En racionalidad, en pertinencia, en economía, tener los instrumentos para ello. Entonces, a eso me refiero con el despliegue de capacidades locales. Obviamente en materia de corrupción, sin duda, pero tienes que tener la instrumentación para estar cerca. Si no, la respuesta te va a quedar lejísimos. Lo que haga tal vez el Estado, lo que haga, te va a quedar lejísimos. A tener la capacidad de la respuesta cercana. A lo mejor esto también hay que revisarlo en función de las dimensiones municipales. Hay gobiernos municipales que tienen unos megaaparatos y hay otros que son chiquititititos, como en Oaxaca. Entonces también hay que darle matiz en ese terreno, pero igual sí hay que desplegar esas capacidades locales desde la perspectiva ciudadana. Lo conecto con el sistema, la posibilidad de sistemas equivalentes municipales, sobre todo en municipios muy grandes, metropolitanos, cosas densas. Sería también una posibilidad interesante. Y finalmente, sobre el tema del COLEF, lamento que tenga que hacer este escenario de manera tan abierta. No lo he hecho de manera tan abierta, por razones que explicaré en un momento, pero es lo siguiente. En el periodo previo a 2007 tuvimos una administración que encontramos, cuando entré en el cargo, una cantidad grande de maquinaciones para desviar recursos y apropiárselos ilegalmente. Esto pues es muy grave en una institución académica, en una institución noble, en una institución que vive de la objetividad y del prestigio y de la verdad. Y hice lo que tenía que hacer. O sea, revisamos pues los materiales, la documentación, las muchísimas pruebas.
no creo que sea el momento para decirles en qué área se movían todas estas distorsiones graves. Y ahí aprendí muchísimo del tema también. Fue un aprendizaje. ¿Qué lecciones tengo ahí? Primero, que no es tan difícil encontrar desviaciones y actos de corrupción ni sus pruebas. En aquella época fue muy difícil que las instancias responsables de resolverlo, porque yo no soy la instancia responsable, el cargo del colegio, o ninguno de interno del colegio es la instancia responsable, pues era más difícil hacerlas intervenir. Había una complicación enorme, gigantesca, para que instancias como la Secretaría de la Función Pública en aquella época, las personas que participaron en la atención de estos asuntos, tuvieran una intervención activa y decidida. Y además con procesos larguísimos. Estamos hablando de, pues, 8 o 9 años, no sé si ya concluyeron, ya les perdí la pista, incluso ya con personas sancionadas, y todavía hay un asunto, un juicio todavía, pues no sé cómo llamarlo, o sea, una instancia de tribunal todavía, uno de los casos. ¿Por qué no hacerlo público? Por 2 razones. Una, porque la confianza en quien debió haber intervenido pues era plena, ¿no? Con la Secretaría de la Función Pública. Tuve oportunidad incluso hasta de hablar con autoridades de primer nivel, incluido el secretario, y me decía, sí, ya vamos. Y pasó años. Y también es importante decir que una institución como la nuestra, pues también tengo que proteger a la institución y a mis colegas y a su trabajo. Era un asunto de alguien, de 2, 3, 4 personas que estaban en la titularidad en ese momento, y punto. No es la comunidad, no es la institución en conjunto. Esa pues fue para mí una experiencia pues no solo terrible en el sentido de algo que no merecía nuestra institución, sino también terrible por la enorme dificultad, reitero, larguísima de años, de que quien tenía que tomar responsabilidades y decidir se prolongaba al infinito con requisitos y más requisitos y materiales, y ahora tráemelo notariado y vuélvelo a notariar, historias sin fin. Entonces, pues fue una experiencia que también me enseñó mucho del desafío del que está aquí puesto en esta mesa. José Luis, por favor. Sí, era la primera pregunta de Sergio y ya está. Ya está respondido. Juan, por favor. Doctor Guillén, muchas gracias por participar en este proceso. Los integrantes de la comisión de selección tenemos un doble reto, es evaluar el perfil de las personas, sus aptitudes profesionales, pero algo mucho más difícil y mucho más subjetivo, que es tratar de tener alguna medida sobre la templanza y el carácter de las personas que van a integrar el Comité de Participación Ciudadana. Tiene usted un currículum académico completísimo. Sin embargo, a la hora de leer cualquier currículum, no es exclusivo, es el mío, el de cualquier persona, es difícil ver estos momentos con las reacciones bajo presión. Le querría pedir alguna anécdota, algún caso, tal vez derivado con lo que nos acaba de contar,
de una situación de enfrentarse a poderes del Estado, de enfrentarse a circunstancias difíciles como las que muy probablemente van a vivir las personas que integren este comité ciudadano dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues templanza. Creo que el punto... A ver, he estado en la presidencia del Colegio de la Frontera Norte casi por 10 años, voy a terminar en un mes aproximadamente mi periodo, y pues hay experiencias de todas. Normalmente son muy buenas experiencias académicas, aunque puedan tener visiones distintas. Y me refiero a la dimensión interna del diálogo con una comunidad. Y ahí también lo digo con toda claridad, el desarrollo que logramos dentro de esta comunidad súper calificada, pero también con diferencias de visión, pues ha sido ejemplar en términos de nuestras metas y nuestros desafíos. No como una tarea mía, sino con mi tarea me refiero a la posibilidad de tener la responsabilidad de articular y de dialogar y de construir una ruta compartida. Ese ejercicio tiene su complejidad, tiene su belleza y tiene su complejidad. Segundo, los lados difíciles, como este que tuve que asumir, en donde pues el aparato administrativo que estaba completamente en contra, escenarios políticos externos también en contra, de estas continuas encuentros, diálogos, no pidiendo otra cosa sino el que se resolviera lo que tenía que hacer una institución como la Secretaría de la Función Pública. Y en algunos momentos incluso la misma PGR que tenía que tomar notas en el asunto. Y en ese camino pues uno se encuentra muchos apoyos, pero también muchos avisos. Nadie nunca me ha confrontado por lo que hice, pero sí sugerencias. No hay necesidad, ¿para qué? Y lo que puedo decir es que en ningún momento solté el tema, en ninguno. Y dialogando con dos escenarios. Tenía que funcionar nuestra institución. Teníamos que crecer, teníamos que desarrollarnos. Tengo que cuidar a mi institución. Es nuestra, es un gran proyecto la institución. Y del otro lado, pues sí tengo que estar pendiente de lo que debo hacer en una responsabilidad pública. Esto no es sencillo, no ha sido simple, pero puedo dar constancia de que no he cedido, de que he hecho lo que tenía que hacer. Y escenarios muy complicados, pues realmente también hay que darle su medida a cada cosa, pero alguna vez estuve en un comité como este en el que estábamos participando para definir a las quintetas del actual Consejo del Instituto Nacional Electoral, y era súper interesante el diálogo con gente que tenía alguna visión, algunos intereses. Nadie nunca se portó mal, nadie incorrectos, pero nuevamente no tienes por qué ceder, no tienes por qué tomar partido, salvo lo que tú crees que es tu trabajo y tu misión. Entonces, esa experiencia también fue súper interesante, estar en ese colegiado, porque no solo trabajamos muy a gusto como colegiados, sino que
todo el mundo entendía que había pues presiones, intereses, visiones, gustos de todos lados. Pero el compromiso era, yo creo que fui enfático en ello, la evaluación es la evaluación, la calificación es la calificación, el intercambio es el intercambio, tu visión de las cosas, probablemente no perfectas, pero es la que tú crees y es lo que tú haces. Entonces, en ese terreno, con franqueza, no he cedido y no ha sido fácil, sobre todo en la parte interna del COLEFA. Eso sí, no fue fácil, pero evidentemente no he cedido y no pienso hacerlo porque es una cuestión de principios, es una cuestión de cuidar una institución, es una cuestión de cuidar lo que tú crees. Y solo hay que ver la historia legal de todo lo que pasó. Es tremenda. Y ahí estamos. Gracias. María. Buenas tardes. Me uno a lo que ya le han dicho mis compañeros. Muy agradecida de que esté usted aquí y muchas felicidades. Ya nos platicó usted cuáles serían los principales obstáculos o retos en cuanto al Comité de Participación Ciudadana respecto a la ciudadanía. ¿Cuáles cree usted que sean los principales retos a los que se va a enfrentar en un principio el comité en su consolidación al interior de las instituciones? ¿Al interior del sistema o fuera del sistema? Del comité al interior del sistema. Okay. O sea, del comité coordinador, digamos. Bueno, pues hay algunos ultra básicos que son de organización, de estructura, de normas, de procedimientos. El comité, como está organizado en el sistema, no es que lo vaya a hacer todo, pero tiene un rol estratégico para casi estar en todo. Eso, esa visión es la que hay que tenerla clara y construirla de entrada. Hay áreas en las que virtualmente no está invitado, pero ojalá encontremos manera de invitar al comité, pero es el Sistema Nacional de Fiscalización es como una cosa aparte, pero yo creo que tendría que tener ahí un mejor diálogo. Pero en lo que es el rol y las misiones que están en la ley escritas para el comité coordinador y dentro del comité lo que es la comisión ejecutiva y dentro de la comisión ejecutiva toda la chamba que se va a hacer para políticas, principios, métricas, sistemas. Eso es fundamental. O sea, no lo veo imposible, si requerirá de mucho apoyo, pero la primera tarea es definir toda esa agenda con toda claridad. No hay que ir por todas las canicas tal vez, porque entonces se nos pueden perder muchas, pero sí hay que ir por las principales, las fundamentales, las que son de política, las que son de instrumentación, las que tienen que ver con la propia vida al interior del comité coordinador, las relaciones con las instituciones. Yo creo que ahí va a ser un juego súper interesante, porque la presidencia, pues a pesar de que tenga pues un peso muy potente de otras instituciones gubernamentales, tiene un rol estratégico en la definición de la agenda, en la definición de los ritmos. Está ese rol pues trabajado con inteligencia, con apego a lo que establece la ley, con apego a lo que está en la misión del sistema. No veo que no se pueda construir una buena relación. Hay un punto tal vez de tensión, hay que anticiparlo, y que es que hay instituciones que ya tienen su propia historia y su propia trayectoria. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública.
Entonces puede ser que parte de las necesidades de evolución que proponga el mismo sistema tengan que ver con el perfeccionamiento y modernización de las instituciones participantes. Por ejemplo, función pública, por ejemplo, auditoría superior, los consejos estatales son su diseño, hay que verlos, pero creo que sí puede haber ahí algunos puntos de diferencias, para ponerlo de esa manera, y en donde el camino de una denuncia, como es muy conocido, pues pueda ser perfectamente claro y que no encuentre en las instituciones responsables una caja negra, sino que encuentre también procedimientos claros. Entonces, donde veo algunas diferencias es cuando por los objetivos del sistema tengas que revisar lo que hay de lo que ya tienes, ¿no? Esa es una posibilidad que creo que pudiera ser la única, pero en principio creo que la estructura sí da para efectivamente moverse y tener iniciativas abiertas, porque si el comité está acotado y no puede más que sugerir y no pasa nada, entonces sí estaríamos en un problema. Gracias. Yo le quiero hacer también una pregunta y es plantear si realmente es viable un sistema nacional anticorrupción. Usted, que es un gran conocedor de la dinámica local, las realidades y las capacidades locales, ¿realmente es viable? Si no es hoy, ¿cómo lo sería? ¿Cómo sí lo podría ser? Y si el Comité de Participación Ciudadana tendría algún rol en hacer esto posible. A ver, es enteramente viable y lo debemos hacer viable, esa es la misión. Hay que hacerlo. Jurídicamente ya está. Hay que instrumentarlo y eso lo va a hacer viable. No tengo duda de viabilidad. El asunto más bien es de complejidad. Va a haber disposiciones generales a toda la estructura de los entes públicos y eso los establece este sistema, incluyendo estados y municipios y vecinos, ¿no? Porque el concepto de ente público está enorme, pero esa es una herramienta de estar en lo nacional, en lo estatal y en lo municipal. Entonces sí se van a establecer o se deben establecer parámetros y principios en el que sí se tenga capacidad de establecer los pisos sobre los cuales se deben mover los sistemas locales. El desafío más bien va a estar en la integración del equivalente de sistema local. Ahí hay un desafío mayor porque en el Campeonato Nacional de los Estados les encanta controlar la cosa. ¿Sí? Entonces hay que crear los instrumentos que contrarresten esta inercia. Las sociedades locales son muy capaces, hay gente muy capaz, hay ciudadanos ejemplares en todos los estados y lo que hay es un desafío no tanto con el diseño, no tanto con las políticas, no tanto con las normas, sino con la famosa integración. Ya lo vivimos en dos experiencias muy notables. Una es todo el sistema electoral y el otro el de transparencia y cómo los estados pues pudiendo desarrollar mucho más en la mayor parte de los casos se dedicaron a acotar. Esa película no se ha acabado, está presente
y es el desafío mayor en los sistemas locales. Y hay que también desarrollar la conexión entre el sistema nacional y los sistemas locales. Esa conexión no está elaborada, hay que desarrollarla bien, para que también sea un elemento de contrapeso de estas inercias que son tan espontáneas. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a preguntas que nos han hecho llegar vía internet. Van a ser un par de preguntas. De manera aleatoria son elegidas. De la Red de Rendición de Cuentas. Si bien es cierto que la ley estableció que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no serían funcionarios de tiempo completo, la construcción de instituciones nuevas requiere de tiempo adicional y de mucho esfuerzo. ¿Cómo pretende conciliar su agenda personal como investigador, periodista, empresario con la de los trabajos del Comité de Participación Ciudadana? Me quedó relativamente a la mano. Voy a quedar desempleado dentro de poco. No, bueno, voy a seguir mi trabajo académico, eso sí. Una pregunta de Octavio Díaz y dice: la corrupción siempre involucra a dos partes, el servidor público y el particular, empresa o persona física, que también se beneficia del acto de corrupción. ¿Cómo propondría usted que se combatiera la acción corruptora del sector privado? Bueno, la ley prevé ya algunas herramientas, también la Ley General de Responsabilidades, y más allá de la ley y de los sistemas, porque la hipótesis es de que el sistema va a generar toda una instrumentación que inhiba y erradique prácticas de corrupción. Pero del otro lado, en el territorio de las empresas, las que tienen esta distorsión o a veces hasta se ven obligadas por esta distorsión, entre comillas, y que la aceptan, también requieren de su apropiación del sistema. En una estructura de competencia como la que tenemos, en una estructura en donde mucho de la economía deriva de recursos públicos y en donde está claro que para ganar cierta licitación hay un acto de corrupción. También el sector empresarial y sus organizaciones se tienen que apropiar de las herramientas. No le conviene, obviamente, ni al país ni a la economía un modelo en donde el factor corrupción esté involucrado en estos procesos. Entonces, está en el interés de las empresas, está en el interés de las asociaciones empresariales, está en nuestro interés de conjunto que se conviertan en socios. La palabra que yo llamaba apropiación hace un rato de sociedad civil no está acotada a algún grupo de la sociedad civil. Debe ser una apropiación también universal. Entonces, de manera muy explícita, creo que nos conviene a todos que las organizaciones empresariales nacionales y locales se conviertan también en actores del sistema. Hay que ver los mecanismos y las formas, pero también en los actores de esta apropiación civil de los principios del sistema. Entonces, más bien es cómo generamos los incentivos, los instrumentos, en donde evidentemente les conviene el juego justo y abierto. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluida la sesión de entrevista. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Mucho éxito. Un gusto, muchas gracias.